Yo soy Javier Torres, el chamán Javier Torres, Ujú. y habíamos estado escuchando un relato de una de las seguidoras Sí, que tenía por ahí una duda acerca de una situación que al parecer es un demonio pues un poquito fuerte, que tiene que ver mucho con la sexualidad. No sí. hablemos directamente del incubo o del súcubo, ya que dentro de todos estos es una gama, pues no infinita, pero es muchísimo. Y pues el relato que me gustaría darles el día de hoy precisamente tiene que ver con ese relato, que es muy similar a lo que vive esta suscriptora. Pues bueno, les comentaba acerca de este relato, y algo que es muy similar a lo que le pasó a esta persona que pues no directamente la atendí, pero sí di por ahí algunas recomendaciones. Y pues bueno, para entrar en tema, Sí. me gustaría hacer una pequeñísima introducción sobre este tipo de demonios. Y vamos a entrar con un texto bíblico. Lo vamos a hacer sobre lo que es la Biblia hebrea y sobre el demonio madre, que es Lilith, la primera esposa de Adán, dentro de la cosmogonía hebrea. ¿Quién era Lilith? Bueno, Lilith se supone que fue la primera mujer que tuvo Adán antes de Eva. Ella, o este ser, este espíritu, fue creado precisamente con un espíritu libre, por lo cual cuando ella sabe que va a estar atada a los deseos de la creación de Dios, que en este caso sería Adán, se revela. Ella misma se busca su expulsión, se sale, por así decirlo, se va del jardín del Edén, del paraíso, y pues ella se esconde en la oscuridad, pasando ciertas situaciones que pues son pues así que conocidas por todos aquellos que leemos la Biblia o hemos estado en la iglesia, sobre todo cristiana. Pues sabemos que pasa que pues Adán y Eva cometen el pecado original, son expulsados del paraíso, tienen a sus hijos a Abel y Caín. Caín mata a Abel, y bueno, aquí pasa una situación bien pues no confusa, pero sí es bien, me da mucho a pensar, ¿no? Algunos comentan, y esto digo ya dentro de las mitologías, dentro de pues todo lo que es este contexto de las iglesias, se comenta que Lilith encuentra a Caín al ser expulsado. Ajá. Esto se los pongo nada más como un contexto muy vago, porque entrar ya entrar en estos planos, en estos territorios, es meternos en una vastedad de información gigante. Esa aclaración la hago porque sé que por ahí hay escuchas que pues tienen entendido la Biblia, algo a lo mejor por ahí algún pastor, algunos maestros, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en esto la controversia es demasiada. Sin embargo, vamos a llamarlas así, las pruebas que hay de la existencia de este ser son muchas. Inclusive hay pues quienes trabajan, o generalmente pues se puede decir que la brujería tal cual femenina, hay muchas que trabajan con Lilith, la ligan mucho a la misteriosa, la ligan mucho a los wicanos, etcétera. O sea, es un mundo, por eso les digo, es un mundo. Pero sí me gustaría dar este pie. ¿Por qué? Porque las entidades de las que vamos a hablar son muy similares, e inclusive yo me atrevería a decir que hay algunas que son directamente legado de esta unión entre Lilith y Caín. Sí. ¿Qué tiene de especial pues ahora sí que esta unión? Se supone que Lilith, cuando ya tiene esta unión completamente sexual con Adán, con Caín, ellos tienen descendientes, pero ella al ser un demonio y él al ser un hombre, o sea, una creación el seguido de la creación de Dios, tienen a lo que se les llamaban las aberraciones, los demonios. Vamos a recordar que dentro de todo este contexto, todo lo que estuviera fuera de la Biblia, la Torah, etcétera, eran llamadas aberraciones, y eso lo vamos a ver ahorita. Cuando ellos tienen estos seres, ya se les empieza a dar los primeros nombres. Que dentro de los primeros nombres
tenemos a los Lilim. Los Lilim son estos seres que son los hijos de Lilith. Aquí no se va a especificar si fueron de Caín o fueron de otros demonios, porque ella es muy representada también hacia todo lo que es corrupto, toda la corrupción carnal, es decir, a las relaciones sexuales, a las relaciones que no son endogámicas, etcétera. O sea, a todas esas situaciones, pues se refiere a ella, ¿no? Que principalmente esa fue la situación por la que Lilith se escapa, ¿no? del paraíso. Aquí les digo, es entrar en unos temas bien escabrosos. ¿Por qué? Porque dentro de la Biblia se comenta, ¿no? Los que estudiamos y estudiosos de la Biblia, sabemos que la situación sexual o de reproducción después de que se va o sale Adán y Eva, entra en un plano en el que el hombre es el que tiene que subyugar a la mujer. Ajá. Y aquí hablamos pues ya de ciertas posiciones que son permitidas por las iglesias. Ajá. O sea, si nos vamos hasta la edad más antigua que la Edad Media, para que el hombre y la mujer pudieran procrear, había una sola posición. Ajá. Y nada más. Todo lo que fuera y de hecho estuviera el contrario a eso era pecado. Inclusive sabemos que Sodoma y Gomorra, pues ¿qué les pasó, no? Las destruyeron. ¿Por qué? Pues porque se hablaba de sodomismo, se hablaba de lesbianismo, etcétera, de muchas cosas que no me quiero meter ahorita, pero sí es para que vayan teniendo un contexto de por qué esta situación sobre todo con Lilith. Ajá. Se dice también que dentro de todo esto ella se convierte en la amante de Asmodeo, es otro demonio bastante fuerte, y pues bueno, pues son demonios ya de altas esferas. Ellos tienen estos seres, los Lilim, entre los otros nombres que no me gustaría pronunciar, pues, investiguen y luego se metan en camisa de 11 varas. Sí. Aquí estos demonios, ¿cuál era su potestad? Era poder a través tanto de los sueños, en el plano onírico, el plano de los sueños, como a través del plano físico manifestarse, tener relaciones con las mujeres u hombres, y la propiedad de ellos es que podían procrear tanto con mujeres como con hombres. Eso oye raro, que un hombre pueda procrear, pero estamos hablando de una procreación espiritual en el caso del hombre, y en el caso de la mujer, carnal y espiritual. Este tipo de seres lo que hacen es que se tienen un periodo de gestación en la mujer, o incluso en la demonio, porque también se pueden ellas también pueden procrear, y al tener a este engendro, para llamarlo de esta manera, era llevado hacia donde estaba o donde estaba el demonio regente, para ser sacrificado y bebida la sangre de este ser. Entonces hablamos ya de cosas que ya parten a otro plano que es muy diferente en toda esta situación. Me gustaría comenzar este relato con una traducción precisamente se nombra les digo, y aquí esta es una traducción que estoy haciendo de Biblias tanto hebreas como apócrifas, como de otras entidades cristianas, del cristianismo. Y lo digo así porque va a haber gente, vuelvo a reiterar, va a decir, no, es que no conoce la Biblia porque no dice así la Biblia, porque mi Biblia dice esto, mi Biblia dice, sí, pero sus Biblias han pasado a través de traducciones y traducciones y traducciones y traducciones. Y aquí les va un ejemplo muy claro. Usted empezar esto con una lectura que es de Isaías 34:14, donde aparece por primera vez, o hace la primera reflexión, o la primera aparición y única, que dice así: los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará Loti. También allí reposará Lilith y en él encontrará descanso. Esta traducción viene de una traducción hebrea. Ahora voy a leer una que viene también, pero ahora ya es de la Biblia Reina Valera de 1995, en su versión de 1995, sí, donde dice: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje llamará a su compañero. La lechuza también tendrá allí refugio y hallará para sí su reposo. La lechuza es como se representa o representan a Lili.
Y sí, por eso les digo que hay que tener mucho cuidado tanto con las traducciones de las Biblias como de quienes les leen las Biblias, porque de en sí la Biblia tiene un bestiario. Y ya posteriormente hablaremos de eso, que pues está bien interesante. Okay. Pero pues así que si me permites, Armandito, para empezar con el relato. Ya aproximadamente, me gusta mucho citarlos las fechas, porque es bien importante al menos de alguna forma citar una fecha. Aproximadamente hace vendrán siendo como 10 años, tuve un contacto bastante pesado con una entidad de este tipo. Les digo directamente, yo no participé en esta, pues se puede decir que no exorcismo, porque realmente no fue un exorcismo. Sin embargo, sí fue un destierro, ya es bien diferente. Con una amiga que ya tiene un tiempecito que dejó también de trabajar esto, precisamente pues por el desgaste que ha tenido. Esta persona a la que le sucedió, pues ahora sí que esta situación, tiene una hermana, o tenía una hermana, perdón, la palabra la correcta es tenía una hermana. Esta mujer era una persona sumamente apegada a la iglesia, al templo, a la congregación a la que ella pertenecía. Era una señora bastante anegada a su vocación de predicar, de tratar de convencer a la gente. Despreciaba, o sea, la palabra tal cual es despreciaba a la gente que no era de su misma ideología. Una señora que nos platicaba la hermana que a las aproximadamente 3 de la mañana ella se paraba a rezar. Dentro de todo el contexto y las cosas naturales, sobrenaturales, sabemos que las 3 de la mañana es una hora bastante fuerte, y no nada más en el contexto simple de que es que a las 3:33 de la mañana si te despiertas te está observando un muerto. No, las 3 de la mañana tiene un contexto bastante fuerte y tiene también mucho que ver con situaciones que hubo en la Biblia. Se habla de apóstoles santos que a las 3 de la mañana ellos oraban para no ser descubiertos, y se dice también que a las 3 de la mañana precisamente se tienen que hacer las oraciones fuertes para que la entidad o las entidades que vayan se vayan a comunicar les puedan atender, porque es una hora en la que se abren ciertos caminos, se abren ciertas puertas. Igualmente, ahora sí que darles una explicación amplia es un poquito difícil por cuestión de tiempo, pero sí les voy dando más o menos el contexto para que sepan por qué esa situación, ¿no? Que hemos escuchado siempre de que es que a las 3 de la mañana, siempre a las 3 de la mañana, pero no dicen el por qué. Entonces esta señora pues siguiendo, digamos, estas tradiciones. 3 de la mañana se levantaba a orar, se dormía a las 4 o 5 de la mañana y despertaba como a las 7 para hacer sus primeras oraciones. Entonces, pues bueno, pues era una señora un poquito pues pesada, ¿no? En el aspecto de que desgraciadamente pues tenía mal ver a todo mundo. Sucede que en alguna ocasión a esta señora la invitan a hacer una oración para comenzar con las Pascuas. Cuando esta señora estaba haciendo su oración dentro del templo en el que estaban, la señora se empieza a sentir que su parte íntima le picaba. La señora pues decían los testigos que se hincaba, se paraba, al grado de que a varias personas pues ya se les hizo extraño. Esta señora empieza a tener esta situación en su parte íntima y sale corriendo de la congregación, se sale de la iglesia completamente y va hacia donde tenían una fuente y se mete en la fuente y se empieza a revolcar en el agua. Obviamente pues las personas pues se espantaron porque pues lo aludieron a que tal vez pues la señora estaba teniendo a lo mejor alguna manifestación espiritual. Y sí, efectivamente es una manifestación espiritual, pero no la que ellos pensaban. Sale el pastor, diversas personalidades de estos cultos, la toman, la llevan a un cuarto separado donde empiezan a rezarle. Estas personas, al empezar a rezarle, pues se dan cuenta que ella ya está normal, completamente normal. Lo único que decía que pues posiblemente algún químico que le había puesto a su ropa le había hecho daño, que era una picazón. Lo que ella refiere es que era una picazón. Al siguiente día que pasa esto, vuelven a templo a hacer las oraciones, y justamente cuando empiezan a hacer la oración para presentar
por así decir, las ofrendas a Dios. Esta señora cae de espaldas, comienza a retorcerse, pero no a retorcerse de dolor, sino la señora ya pues profiriendo ciertos sonidos de la actividad sexual. Y la gente pues estaba bastante espantada, vuelven a llevársela otra vez, y cuando empiezan a hacer el concilio estas personas para hacer la cadena de oración y lo que hacen que a reprender al demonio, etcétera, etcétera, sucede que esta señora se separa, se limpia su ropa y comienza a hablarles a ellos en una lengua, pero esta mujer lo que hacía es que se contoneaba haciendo insinuaciones hacia los varones que estaban ahí, les pasaba el brazo y, o sea, una insinuación ya descarada. Cuando llega precisamente con el pastor y lo quiere, pues ahora sí que reprender, digo, es mal hablar el decir que es reprenden, porque realmente no reprenden a nadie, o sea, no tienen esa capacidad para decir es que voy a reprender yo a tal o cual, no. Y sobre todo este tipo de cultos, porque son cultos que lo único que buscan es quitarle el dinero a las personas, y eso pues donde pues pasa en todos lados. Esta señora, lo toma por el cuello y lo besa. Al besarlo, esta persona siente, y esto porque me entrevisté con él también, él decía que sentía dentro de su boca como si larvas, como si gusanos estuvieran dentro de su boca. Ajá. Pero esto, lejos de causarle asco o repulsión, lo excitaba. En el momento en el que este señor pues siente todo esto y empieza pues, a pensar que eso no está bien, y realmente él hace por dentro una oración, esta mujer se hace hacia atrás, comienza a vomitar. No referían que eran gusanos, porque realmente no, pero sí decían que era una especie como de hilos negros con baba blanca. Cuando ella termina de vomitar esto, que cabe decir también que cuando caía, ellos comentaban que se evaporaba, o sea, al tocar el suelo se evaporaba esta sustancia que arrojaba. Ajá. Caía al suelo y al pasar 5 minutos se despierta como si nada hubiera pasado. De hecho, incluso ella estaba muy espantada porque veía a su pastor, lo veía pues tirado en el suelo y pues ahora sí que casi vomitando la pobre persona. A esta mujer la expulsan de esa sociedad, la expulsan de esa comunidad, precisamente por esto, ¿no? Ella pues bastante desconsolada acude con su hermana, le dice: es que me expulsaron de mi comunidad, no sé por qué, está entre los hermanos, hay envidias, y yo como soy pura, pues a mí pues me tienen mucha envidia, porque tuve un contacto con Dios, verdaderamente un contacto con Dios. De que sacan a esta señora de esta congregación y intenta unirse a otra. Siempre que iba a unirse, llámese a los cristianos, llámese a los mormones, llámese a quien gusten nombrar, la señora no duraba más de una semana. Y esto más que nada porque esta mujer tenía aproximadamente 40 años, no tenía hijos, era una mujer pues solterona, vamos a decirlo en ese término, no esperando que sea despectivo, pero sí era una mujer pues, soltera, claro. No tenía con nadie, vivía sola, de hecho no tenía gatos, perros, plantas, no tenía nada, o sea, únicamente estaba dentro de su mundo, que pues era la religión, por decirlo así. Cada que iba ella a tratar de entrevistarse o tratar de platicar con algún pastor, con alguna pastora, cualquier situación, pues no la aceptaban, y no tanto por la ideología que tenía la señora, ¿no? Sino porque la señora empezó a tener un cambio físico, sobre todo en su vestir, que ella no notaba extraño. De una mujer de 40 años, se les voy a describir una mujer de 40 años, su mediana edad, delgada, tez blanca, pues bonita la señora, que vestía pues como las típicas señoras, ¿no? Que dicen, ¿no? Que eran o que son muy religiosas, ¿no? Falda larga, casi escafandra de busto y chal, toda la cosa, o sea, muy tapada la señora. Se empezó a vestir con minifaldas, se empezó a vestir con escotes, de hecho incluso se había pintado el pelo, maquillaje muy exagerado, tacones altos, y la forma de hablar que tenía la señora pues también era ya era bastante vulgar.
pero internamente la señora no se daba cuenta. Su hermana en diversas ocasiones ya le había dicho que porque tenía ese cambio, que a qué se debía. Desgraciadamente, pues esta mujer decía que no, o sea que ella siempre se había vestido de esa manera. En alguna ocasión, esta mujer ya, al ver que no podía entrar a ninguna iglesia, que todas las hijas se la habían rechazado, decide, pues de alguna manera, tratar así que de abrir ella su propio centro espiritual. Obviamente que pues la gente la rechaza, ¿no? Porque pues como una persona que se viste de tal o cual manera o actúa de tal o cual forma, pues va a querer abrir un centro espiritual que habla de Dios, ¿no? O sea, es contraria, ¿no? A la idea. La hermana de esta mujer estaba, pues se puede decir que estaba lejos de donde vivía ella. Estamos hablando que esta señora vivía en San Luis Potosí. La señora, vamos a poner la señora Alejandra, que es quien padecía toda esta situación. Y la señora, pues, no sé, la señora X, ¿no? Sí. Vivía hasta Chiapas, entonces vivían bastante alejadas. Sí, la hermana, esta señora, pues iba constantemente a visitarla, pero más que nada porque los mismos vecinos ya le hablaban de que su hermana, llegadas las 12, 1, 3 de la mañana, comentaban que hacía demasiados ruidos, demasiado escándalo, y se oía que había mucha gente dentro de su casa. Pero la gente decía que incluso habían hablado, le hablaban a la patrulla, porque decían que eran gritos como de se va a ir mal, pero pues más o menos es como especificaba la gente. Se oían gritos como entre el placer y el dolor, y que se oía mucha gente, que se oían gritos, incluso decían que se escuchaban risas de niños, se escuchaban gritos de hombres, de mujeres, en pocas palabras como si tuvieran ahí una bacanal, una cosa fuerte. Cuando llegaban las autoridades y veían que no se abrían las puertas y nada, pues en alguna ocasión optaron por entrar a la casa, y cuando entraban a la casa, pues lo único que veían es que la señora estaba pues dormida se puede decir que boca abajo, y pues como retorciéndose, pero no veían otra cosa extraña. Entonces ellos lo que pensaban es que se estaba convulsionando. Llamaban a las autoridades médicas, pues, las ambulancias, se llevaban a la señora, y en cuanto se la llevaban, a las 2 o 3 horas la señora ya regresaba porque pues no tenía nada. O sea, médicamente no le diagnosticaban nada. En diversas ocasiones pasó esto, hasta que en alguna ocasión consultaron por ahí unas vecinas, esas vecinas que se preocupan por todo menos de lo que hay en su casa. Sí. Se empiezan a preocupar de más y llevan a un pastor. Este pastor, cuando empieza a escuchar todo esto, pues va a tocar a la casa. Extrañamente, la puerta se abre. Abriéndose la puerta, él dice que, o decía más bien, porque este señor también ya partió, ya falleció, una persona ya grande, comentaba que al entrar a la casa, él escuchaba los ruidos, pero no veía a nadie. En ese momento, cuando él se atreve a entrar un poquito más, decía que la oscuridad era fuerte y había un aroma bastante penetrador, y algún perfume, pero decía que era un perfume hostigoso, que incluso le dieron ganas de devolver el estómago. Sí. Al no ver nada y no encontrar a nadie, pues él se sale, y al momento de que se sale, las luces de la casa se prenden y se empiezan a ver siluetas. Y el escándalo era más fuerte, o sea, era un escándalo ya fuerte, en el cual incluso decían que se escuchaban como tambores, como trompetas, que, o sea, se escuchaba que traían ahí una fiesta, pero exagerada. Se molestó, pues, así que ahora sí se molesta más gente, y vuelven a llamarle a los oficiales de policía. Llegan los oficiales, el pastor pues les dice que él ya había entrado, que lo habían dejado entrar, pero él no vio quién, que pues realmente no había gente, y lo que estaba demostrando afuera de la casa, lo que se veía ahora sí que por fuera de la casa, es que había mucha gente. Ajá. Las autoridades pues básicamente tumbaron la puerta, porque ni siquiera en los códigos de las patrullas, o sea, las sirenas de las patrullas se escuchaban. O sea, imaginen el grado de ruido que había, sí, que ni siquiera las sirenas se escuchaban. Estaba fuerte. Estaba bastante fuerte, pero además, otra de las peculiaridades que hubo aquí es que todos los niños que estaban alrededor empezaron a tener un cuadro de fiebre convulsiva.
Y estamos hablando de niños en el rango desde los 0 meses de edad hasta aproximadamente los 11 o 12. Y aquí también es otra de las peculiaridades dentro de todas estas situaciones del cristianismo y etcétera. Los 13 años se supone que es cuando el hombre ya es hombre, ya él puede tomar una vida de hombre. Entonces fue muy curioso que de los 0 años a los 12 años, niños, o sea, explicando varones, tenían estas convulsiones. Hablamos de que había alrededor de esta casa, habían alrededor de unas 40, 50 casas, y pues más o menos hablamos de como entre 15 y 30 niños estaban padeciendo de eso. Ajá. Esto recabado por testimonio de los vecinos, ¿no? Cuando entran los oficiales, vamos a decirlo así, que aquí te tumban la reja del portón de la casa, y cuando querían entrar empiezan a tener como que un ataque de miedo, de pánico. No podían entrar, o sea, sentían que algo ahí estaba mal. Inclusive le hablan al pastor para que los acompañe. El pastor empieza a realizar ahí, a hacer algunos rezos, y vuelve aparece la palabra reprender, que realmente les vuelvo a reiterar, no es que no tengan la potestad, sino que no es lo adecuado decir reprendí al demonio fulano de tal, o reprendí esto, no. Tenemos una autoridad, sí, pero nosotros no. O sea, como tal tiene que ser en nombre de, se tiene que reprender o se tiene que expulsar. Y cuando, así que pues, terminando eso, ¿no? Este comentario, cuando empieza este pastor a hacer algunos rezos y esto, se abre la puerta, pero hacia el fondo se ve todo negro, no se ve absolutamente nada. Pero por las ventanas sí se ve luz y se ven pasando sombras, que incluso las sombras decían que no tenían una forma definida si era hombre, si era mujer, no. O sea, ellos decían que veían sombras como figuras alargadas, como esas sombras que de repente llegamos a ver cuando se llega la luz y prendemos una veladora. Esas sombras así que vacilantes, así se veían, pero en la realidad, o sea, no estaba totalmente oscuro. Entran los oficiales, entra el pastor, y no dieron 4 pasos cuando salieron corriendo todos. Salen corriendo, uno de los policías, de hecho, qué grado de miedo se le reflejaba en la cara, que decían que los ojos los tenía desorbitados, pálido. Otro de los oficiales, pues, para mala fortuna de él, al salir corriendo, se golpeó directamente contra una de las patrullas que estaban estacionadas, y ya tirado él quería seguir corriendo, y el pastor únicamente estaba hecho bolita, estaba tirado, y decía que eso no podía ser, que eso no podía ser, que no podía ser, que no podía ser. Asustado, sí. Asustado, ¿no? Pues pasa que se cierra la puerta, completamente se queda todo en un silencio, o sea, se calla completamente todo, y ya se empiezan a escuchar los sonidos de las sirenas, de las ambulancias, etcétera. Y pues nada, ¿no? Que sale esta señora a ver qué está pasando afuera de su casa. Sí. Aquí otro dato bien curioso es que los policías, pues ahora sí que forzaron la puerta, el portón, y cuando sale la señora, abre la puerta como si no hubiera pasado nada. De hecho, incluso salió en bata y pues como si hubiera estado dormida. La gente, pues en ese momento, pues, la empieza a calificar así como bruja, realmente sin saber qué había pasado. Los oficiales, al verla, vuelvo a reiterar, huyen. El pastor la ve y huye también. Y por ahí estas vecinas que tienen el número de la hermana de esta mujer, pues le marcan. Obviamente, pues se retiran todos los cuerpos policíacos y la dejan de molestar, ¿no? Pasa un tiempo y esta señora, la hermana, pues va a visitarla, a ver qué está pasando con ella, ¿no? Ya, al llegar esta señora a vivir a la casa de su hermano, que vivía ahí en San Luis Potosí, sí. Pues se da cuenta que realmente su hermana no hacía pues otra cosa más fuera de lo normal que vestirse pues provocativa. De hecho, incluso la señora pues dormía en la casa, y lo único que decía es que llegándose cierto horario ella caía en un sueño muy profundo, pero este sueño tan profundo ya no se le empezó a hacer pues factible, ya no se le empezó a hacer normal, porque despertaba ella con un dolor en la pelvis, en su parte trasera, en su boca, pero dice que era un dolor pues como si hubiera tenido esas relaciones. La hermana pues le decía que no, que estaba mal, que pues ahí ella hacía oraciones y que pues eso no pasaba. Esta señora, ya un poquito asustada, decide ir a buscar a un padre. Le habla al padre, le empieza a comentar esta situación, la situación de su hermana, y les dice que no, pues lo más probable es de que pues
pues haya sido por ahí algún trastorno, que haya sido por ahí alguna situación pues de que simplemente pues se cansó de seguir el camino de Dios y pues decidió darse tiempo de vida y tiempo de mujer. Esta señora pues obviamente pues se va decepcionada por esa respuesta, y ese mismo día en la noche le pasa a ella que, estando bañándose, siente un tirón de pelo, la levantan del pelo, ella dice que levitó aproximadamente 5 centímetros de piso. Sí. Y cuando ella trataba de gritar, ella decía que sentía un bulto que le tapaba la boca, y empezó a sentir cómo pues era pues mancillada, vamos a decirlo así, para no decir la palabra, en el aire. Es decir, le levantaron, la levantaron del pelo 5 centímetros, y en ese inter siente ella como pues le separan sus piernas y es mancillada. Esto dura aproximadamente 3 minutos. Cuando termina esta situación, cae al piso, se escucha el golpe, la hermana sube a ver qué estaba pasando, pues se encuentra a su hermana, incluso está sangrando. Se la lleva al hospital, y ahí en el hospital pues le dicen que pues tenía laceraciones bastante fuertes, que incluso se fracturó una o 2 costillas, me parece que se fracturó al momento de caer. La hermana de esta señora, pues ya bastante asustada, decide irse de ahí en cuanto le dan de alta del hospital. La dan de alta, ella de hecho ya no quería regresar por sus cosas, pero pues tenía que ir por dinero y etcétera, los gajes de viajar. Al entrar en la casa, ella nota, esto estamos hablando que la señora entró a esta casa, o regresó a su casa más o menos como a las 12 del día. Empieza a notar que en la casa hay un aroma, pues como a tugurio, así lo especificó ella, ¿no? Como a un tugurio, como a, pues ahora sí, como a un lugar donde había muchas personas. Incluso ella decía que el aroma como a sudor picaba, que era un aroma muy penetrante, muy picoso. Y pues ahora sí que al entrar a ver a su hermana, entra a la recámara y la ve que está sentada, pero pues como si estuviera ella teniendo una relación. Ella, al momento que ve esto, pues cierra la puerta, se sale de la casa y le habla a su marido, le dice, oye, ¿sabes qué? Dice, no me vas a creer lo que está pasando, pero es que a mi hermana le está pasando esto, a mí me pasó esto así, así, así. Este señor, pues de principio no le cree y le dice, pues piensa que está bromeando. Y sobre todo, pues porque conocían a la señora como era de vamos a decirlo así, de entregada a su religión. Decía, no, pues es que esto no puede ser, le dice, estás jugando. Dice, pues no juegues ahora sí que de esa manera con tu hermana, ¿no? También no es correcto. La señora le insistía, no, dice, es que esto está pasando aquí, dice, necesito que vengas por mí. Y ese señor dice, pues ¿por qué no te vienes? Dice, es que no la puedo dejar. Dice, no la puedo dejar, necesito que me ayudes, que me ayudes a venir por mí o a llevarla a algún hospital o algo, porque esto ya no es normal. El señor pues ya le escucharía a su esposa bastante alterada, decide tomar un avión, un vuelo pues para aproximarse y llegar a San Luis. Cuando este señor llega a ver si que a San Luis, va a recoger a su esposa a un hotel, porque la señora ya no se quedó en la casa de su hermano, ya se fue directamente ya a pernoctar a un hotel. Sí, claro, le ha de haber dado miedo, ¿verdad? Sí, no, pues es que sí está bastante, pues sí es bastante pues pesado, ¿no? Al entrar a ver a su esposa, el señor lo primero que ve es que está golpeadísimo. La señora no sentía los golpes, sin embargo, tenía la cara la tenía hinchada, un ojo lo tenía hinchado al grado que no podía ver. Las costillas, pues como les había comentado, tenía costillas fracturadas. Las piernas, cuando el señor le empieza a preguntar más a profundidad qué le había pasado, ve que las piernas tiene una especie como de tentáculos. No es decir que eran dedos humanos, eran como tentáculos marcados en las piernas, desde la ingle hasta los tobillos. Y en la espalda tenía como si fueran dientitos, pero en forma circular. Para que más o menos se den una idea, hacia la imagen hay unos animalitos que se llaman lampreas. Sí. Que son animalitos marinos, son parásitos marinos que se le pegan a los tiburones, animalitos, y tienen la boquita así como llena de dientes. Toda la espalda la tenía desde el cuello hasta las pompas, las tenía con esos chupetones. Este señor pues bastante ya asustado también. Dice, pues sabes que vámonos de aquí,
saber que hay que llamarle a un psiquiatra o alguien para que vean a tu hermana. Sí. Dice, no, es que mi hermana dice, no, es que no está loca, o yo siento que no está loca, que algo está pasando en su casa. El señor pues no es tan creyente de esto, decide hablar con una de sus hermanas, así que con una de sus hermanas del señor, él habla con ella. Dice, es que sabes que dice, yo conozco una persona que precisamente en San Luis atiende todas estas cosas. Se ponen en contacto y se entrevistan con ella. Esta señora es amiga mía es amiga mía de mucho tiempo. Ajá. Va a investigar qué está pasando. Y lo primerito que va a hacer es que quiere investigar a los policías y a la gente que tuvo el primer contacto con ella. Cuando contacta con el pastor de la iglesia, de la comunidad como Pentecostés, para lo que se dedicaba, pues empieza a recabar estos datos, empieza a entrevistarse con la gente que tuvo contacto con la señora. Y de hecho, pues platica con la hermana de esta señora también. Pues se da cuenta, ¿no? Que esto, más allá de una posesión, ya era otra cosa. O sea, se empieza a dar cuenta de que hay aquí una situación ya de una agresión sexual directa a ellas. Y pues empieza a ligar, a atar cabos, tanto en los cambios físicos que tuvo la señora, como también los cambios en la actitud. Le dice, ¿sabes qué? Estamos consultando más a fondo, pero creo que lo que le está pasando a tu hermana es que le está teniendo una posesión sexual. Dice, pero tendríamos que confirmar qué es lo que le está poseyendo y cómo empezó esta situación. Dice, porque esto no sucede de la nada. Dice, este tipo de entidades necesariamente, dice, específicamente las que están tratando o están tomando a tu hermana, dice, son entidades que tuvieron que haber tenido, o les tuvieron que haber abierto una puerta. Dice, pero no creas, dice, no pienses que es una puerta. O sea, les da una explicación. Y esta explicación también es bastante pues ligada, ¿no? También al relato de la señora que del relato anterior. del espíritu que baja de noche, viene de noche. Sí. Les dice, es que sabes que mira, no es que tu hermana viera películas 3X, no es que viera ciertas series, no es que escuchara ciertas cosas, relatos o eso, no. Dice, porque realmente esas no son puertas. Son puertas cuando tú les das la importancia. Es decir, cuando tú ya les das un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues de ver una película 3X, bueno, ya sabemos cuál es, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de escuchar a lo mejor un podcast de misterio? ¿No? Pues entretenernos, etcétera. Aquí la situación es cuando pasan estas cosas, no es que la radio o la televisión no lo platiquen. Dices más, dice, ni siquiera una invocación que tú escuchaste sin querer va a tener una repercusión sobre ti. No es una puerta, es la intención la que le va a dar ese acceso. Y lo que está pasando con tu hermana, y pláticas, dice, no estamos hablando de un sucubo, no estamos hablando de un incubo, estamos hablando de otra clase de seres. Ahí es donde entra esto de los Liam. Empiezan a recabar más información y van a buscar al pastor que entró esa ocasión a la casa, e inclusive buscaron a los policías, que cabe decir y cabe señalar que uno de los policías a las 2 semanas de sucedido esto se suicida, realmente porque perdió la razón. Este oficial perdió la razón. Buscan a otro oficial que pues desertó también, pero más que nada por la situación que después de lo que vieron allá adentro, se vio muy afectado en su salud, severamente afectado se vio en su salud. Incluso buscan también al pastor. Cuando los logran reunir a los dos y empiezan a platicar, les dice esta maestra, les dice, ¿saben? Necesito que me platiquen a detalle qué es lo que vieron. El oficial estaba muy renuente, sin embargo, el pastor sí le dice, mire, sucedió lo siguiente, yo entré y pues no veíamos nada. Dice, de pronto sentimos como si una cortina hubiera caído sobre nuestra cabeza, dice, o al menos sobre la mía, y es como si se hubiera encendido una luz. Dice, y al ver esa luz, era una luz, dice, no le puedo decir de qué color, pero era una luz, dice, extraña, que emanaba mucho calor. Dice, yo únicamente vi así tal cual lo refería este señor. Decía que eran como una especie de víboras, como seres, así que propiamente lo que era un reptiliano, vamos a decirlo así, que estaban
teniendo relaciones entre ellos y seres parecidos a cabras, seres parecidos a, incluso decía que eran como una especie de torsos, o sea, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, claro. O sea, de lo que él vio, torsos, pedazos nada más, que estaban pues pegados a las partes reproductoras de estos seres, que incluso él decía que veía tal cual, vio reflejada a una sobrina que tenía este señor de 3 años. O sea, estamos hablando de palabras fuertes. Sí, sí. El policía, al escuchar pues que ya estaba platicando este pastor, dice, no, es que yo no vi eso. La maestra dice, ¿qué vio? Dice, yo los voy a curar a los dos. Dice, los voy a curar al espanto, los voy a llamar, yo les voy a trabajar, les voy a limpiar su alma. Dice, con la ayuda de tu Señor, les voy a ayudar, pero necesito que me expliques tú qué viste. Dice, porque lo que el pastor vio, dice, es única y llanamente todas las fantasías que él tiene. Ajá. O sea, por eso les decía que todo no es tan largo, pero está fuerte. Este demonio estaba ahí, por llamarlo demonio, nada más pues por darle nombre, reflejo los deseos más, instintos más bajos que tenía este pastor. Ajá, sí. Y de hecho por eso él decía que no era posible, que no era, porque realmente, pues vamos a decirlo así, no es que fuera para no decir la palabra pedófilo, Sí. él, Ajá. pero tenía esa atracción hacia su sobrina desde, pues ya desde tiempo. Oye, pero una pregunta, ve todo eso, pero ¿quién deduce que era algo que él tenía por deseo? Porque él mismo lo especificó. Sí, o sea, haz de cuenta que cuando ella les dice, yo los voy a curar, o sea, pero tienen que decir tal cual todo lo que vieron, y ustedes por qué creen que lo vieron. O sea, él pues tiene, digámoslo así, que esa confesión, ¿no? Y que afortunadamente pues tenía únicamente, digo afortunadamente, por darle una connotación. Sí, claro. Pero pues nunca llegó a hacer absolutamente nada ni con ella ni con otra criatura. Ajá. Pero sí tenía por ahí dentro de sus filias, porque estas ya son filias, esa fijación por los animales, por las gentes pequeñas, etcétera, ¿no? Sí. Para entrar en unos detalles más escabrosos. El policía, mientras tanto, le dice, no, es que yo no vi eso. Dice, ¿qué viste? Dice, yo se empecé a distinguirse en la oscuridad, se pude ver a través de la oscuridad. Dice, y yo vi a una señora de pelo rojo, delgada, de busto amplio, dice, de cabeza caminando por el techo, y cuando me vio, dice, así como estaba de cabeza, descendió, y a su alrededor, dice, estaban seres que la estaban pues así que teniendo relaciones con ella en el aire. Ajá. Y él decía que incluso hubo un momento en el que esta mujer estira la mano y toca la parte viril del policía, y empieza a sentir cómo lo empieza a jalar. Y no nada más eso, sino que la mujer, al estar así boca abajo, dice que abre la boca y se empieza a ver dentro de la boca, era como una especie, decía este señor, era una especie como de masa negra con rojo, haciendo las veces de lo que viene siendo pues una parte sexual femenina. Sí. Y lo estaba jalando. O sea, ya de hecho desde que a mí me empezaron a platicar esta situación, se me enchinó la piel horrible. Sí, claro. O sea, ya del hecho de ver a una persona que está caminando boca abajo, o sea, caminando sobre el techo, y después descender como si estuviera flotando y empezar a ver toda esta magnitud de cosas, pues sí te queda pensando. Eso es lo que comentaba el policía, eso es lo que él vio. Y dentro de esto, él refiere que ve cómo está una de sus tías, que tenía más de 25 años de muerta, la señora, que está pues sosteniendo relaciones con una especie de, pues como de hombre pez, y la tía le hablaba por su nombre a este oficial. Él pues ya no puede aguantar esta situación y pues sale corriendo de ahí. El problema aquí con este oficial, o la situación, la de por qué se le manifiesta a la tía, es porque a ese oficial de adolescente, la tía abusó de él. Oh. Entonces tiene
los empieza a englobar en una situación bien pesada. ¿Qué pasa? Ella empieza pues ya a recabar toda la información, me pide por ahí algunos libros que tengo y dice, es que sabes que dicen, yo no me he entrevistado con ella, pero dice, sí me gustaría, dice, que vinieras, dice, hacerles una revisión, tanto a ella como al oficial, como al pastor, y dice, y si pudieras también, dice, ayudarme a hacerle una revisión astral, una revisión espiritual y una revisión, dice, pues a nivel contaminación, vamos a ponerlo así, de la señora, ¿no? De la hermana. Digo, correcto, pero o sea, no tenía yo inconvenientes, tenía tiempo, pues me trasladé a San Luis. Desgraciadamente en este inter de que yo voy para allá, el pastor tuvo un ataque cardíaco, fallece y el policía, pues ahora sí que se trastorna. De hecho lo metieron a una clínica pues mental, precisamente porque él empezó a tener una situación en la que ya no podía controlar el hecho de pues, autosatisfacerse. Oye Javi, pero una pregunta antes de que continúes. ¿Ves que dices que falleció el padre? ¿Por qué falleció? Un ataque cardíaco. Así nomás. Realmente sí, o sea, él no presentó otra situación, de hecho incluso pensaban que se había suicidado también, pero no, o sea, él tuvo una paro, o sea, así que paro fulminante. Dije un accidente o algo provocado por esto mismo. No. Ok. No, simplemente fue eso, pero pues sí quienes lo encontraron decían que tenían la cara, es una de las situaciones más, pues vuelvo a la palabra de hoy, escatológicas. Ajá. Es que cuando lo encuentran, obviamente pues le tienen que hablar a servicio médico forense, médico legista, pues para que dé fe del deceso de la persona. Cuando lo encuentran, la cara la tenía totalmente desfigurada en una mueca de terror, pero ahora sí que cuando el médico legista hace el reconocimiento, pues esta persona tiene lo que se le llama la eyaculación post-mortem. Sí está un poquito fuerte el tema. Yo no creía que eso sucedía. Sí. De hecho hay un caso registrado en Estados Unidos de una enfermera que tuvo pues relaciones con un cadáver. Una que salió embarazada incluso, ¿no? Exactamente, y la denunciaron. Ya. O sea, sí, o sea, físicamente, y fisiológicamente, sí es posible. Ajá. Tanto el proceso de erección como otros procesos. Entonces, pues cuando se lo llevan a este señor, pues es lo que le ven, ¿no? Tiene esta situación. Y el policía, pues desgraciadamente, adquiere esta manía, pues de la autosatisfacción. Sí. Pero una autosatisfacción muy enferma. Algo muy similar a lo que hacía esta persona, Albert Fish, no quiero decir el nombre, pero serial, vamos a decirlo así. Okay. Que tendía a ponerse agujas y otras cosas en las ingles. Ah, sí. Ajá, entonces era algo muy similar, que igual a la postre, a los 4 o 5 meses, pues también muere desangrado él, precisamente porque nunca supieron de dónde sacó esta persona una navaja de afeitar y pues básicamente se mutiló. Bueno, retomando esta situación con esta señora con la maestra, cuando me dices que sabes que necesito que vengas, porque pues sí, esto ya está fuerte. Digo, correcto, Lucy, no tengo inconveniente, ya me trasladé. Y con la primera persona con la que tengo contacto es con el esposo y la hermana de la señora que tenía el problema de posesión sexual. Ajá. La empiezo así la cito, la empiezo a revisar a su esposo. Para esto pues hay algunos rituales, algunos objetos que nos sirven a nosotros. Digo específicamente a quienes trabajamos, y vuelvo a la misma palabra, cierto tipo de hechicería, cierto tipo de magia. Digo, y esta no es magia ni masónica, ni magia wicana, ni trolumbe, son cosas un poquito ya más fuertes. Un poquito más antiguas. Digo, refiriéndome a esto de la masonería y esto, porque pues ellos vienen pues más o menos por ahí de la Edad Media para acá, un poquito más adelante, un poquito más atrás. Y hay mucha gente que está también confundiendo eso de la masonería con brujerías y, o sea, sí tienen que ver, sí, pero no es tan enfocado a estas situaciones. Bueno, también por ahí les tengo ahí
una plática que tuve con un masón, una persona masona realmente, Ok. de alto círculo. Pero bueno, en esta, así que para estas praxis, para estas prácticas, pues sí se requieren algunos rituales, se requieren algunos objetos ritualizados y entre algunas otras cosas. Y al revisar yo a la esposa del señor, veo que su vientre está inflamado. Ajá. Aquí lo primero que me salta la duda, y es que uno de los objetos que utiliza me daba, se los voy a describir, es como si fuera una botellita con sangre, como si fuera una ampula, pero tiene como con sangre adentro. Sí. Esta ampulita cuelga de un péndulo y de un medallón, de una cadena, que esta cadena pues también tiene diversas simbologías. ¿Y para qué nos sirve este objeto? Este objeto nos da o nos puede indicar dónde hay vida consciente, y dónde no hay vida, pero hay algo que está presente. Ok. Me empieza a dar la indicación de que hay algo que está ahí, pero no es consciente. Le pregunto yo a la señora que más o menos cuánto tiempo sucedió lo de la agresión. Me decía que iba para mes y medio aproximadamente. Le digo, pues tenemos que revisar a la hermana de esta señora. Para esto, en este lapso de tiempo, no se habían comunicado con esta otra mujer, sino que ya hasta que revisáramos primero a la hermana, íbamos a tener el contacto. Cuando vamos a tener contacto con ella, de hecho la hermana le dice, ¿sabes qué? Tú necesitas ayuda por esto y esto y esto. La hermana dice, sí, quiero tu ayuda. Dice, porque estoy embarazada. Se queda, ¿cómo que estás embarazada? Dice, sí, estoy embarazada. Dice, pero tú me conoces, hermana, que yo desde los 12 años, que viene el trasfondo de la vida de esta mujer. Dice, desde los 12 años que tuve que ver con un familiar, precisamente un familiar directo. Dice, yo no he tenido relaciones con ningún hombre. Vamos a entrevistarnos con ella. Para empezar, su físico estaba sumamente deteriorado. De ser esa mujer pues rozagante, bonita, esta señora estaba ya perdiendo el pelo, en un estado de desnutrición, que ya se puede decir que el pellejo ya se le veían las venas, e incluso se le veía cómo latían, cómo pasaba la sangrita a través de las venas. Era un grado de desnutrición horrible. Pero contrariamente, el abdomen estaba inflamado y era una esfera perfecta. Sí. Se veía como una esfera perfecta. Empezamos a checarla y pues ahora sí que ahí sí de primera vista pues se sabe que hay algo ahí, ¿no? Por obviedad hay algo ahí, tiene algo ahí. Y a la maestra la empieza a entrevistar y empezamos a platicar. Y ella nos comenta pues así, su historia, ¿no? Es que yo de niña tuve un primo que se iba a ordenar como pastor en una iglesia cristiana. Dice, y pues yo desde niña, pues a partir de los 11 años, pues yo ya físicamente tenía mis características pues de mujer. Dice, este primo a mí me empezó a hablar, me empezó a decir que pues, el deber de la mujer era el sostener al hombre. O sea, al decir al sostener al hombre, pues ya se imaginarán a quién me estoy refiriendo. Sí, claro. Y él dice, abusó de mí en diversas ocasiones. Pero aquí la cuestión es que se estaba ordenando como pastor pues sí se dedica a una iglesia cristiana, pero no en la iglesia cristiana tradicional. Tenían por ahí ciertas mañas. Ajá. Entonces, de hecho, incluso estas personas o esta gente, hace ya algunos años hubo una redada muy fuerte donde los detuvieron. Estaban muy asociados con organizaciones de Estados Unidos que precisamente defienden el derecho de la gente que tiene la preferencia por los niños como un gusto natural. Entonces, de hecho, por ahí se menciona algo que le llamaban bueno, y espero no lo busquen así como tal, pero hay algo que le llamaban Coventry. Lo voy a mencionar mal porque por algoritmos y eso, ¿no? Pero claro. Era algo así. Es una sociedad bastante pesada, bastante fuerte. Ella decía que cuando tenía esta situación con el primo, a ella en su vientre le dibujaba cosas. Sí. Así lo refería ella, ¿no? Que le dibujaba cosas. E incluso en su espalda, en su parte femenina le dibujaba cosas. O a veces le hacía tomar cosas.
ella pues así lo decía, ¿no? Porque pues, realmente pues no tenía la capacidad de comprensión ni los conocimientos de saber qué le estaban haciendo realmente. Pero pues sí lo que ella sí decía es que tenía mucha atracción sobre este primo. Y ella decía que pues era una atracción que realmente pues no sabía por qué. Y bueno, sucede que cumple los 14 años y el primo pues se va. Ella al momento de que ya deja de verlo, pues se empieza a sentir sucia, se empieza a sentir mal. Digo, y para aquel entonces, pues si ella hubiera hablado de que pues tuvo esta situación con esta persona, pues hubiera sido mal vista, ¿no? Claro. Inclusive pues al quien la hubieran tachado de otra cosa pues hubiera sido ella. Entonces decide ella refugiarse en iglesia, digo, vamos, en este caso en diversas organizaciones. Y pues sorprendentemente lo que platicaba es que cuando ella le platicaba a alguno de los verdaderos pastores o a un verdadero párroco, a un verdadero sacerdote, la rechazaban. Sí. O sea, es como si estas más personas la juzgaran. Era un rechazo que sentían estas personas hacia ella, y ella no comprendía el por qué. O sea, ella realmente pues sentía lo que es, una víctima, y sin embargo tenía este problema con estas figuras. Y por ahí se llegó a encontrar a brujos, a brujas. Y cuando ella les platicaba, al contrario, incluso hasta le ofrecían libros, le ofrecían rituales para que pudiera traer de nuevo al primo. O sea, estamos hablando de una cosa bien fuerte. Digo que incluso pues, y no es el objetivo, pero sí va a generar por ahí una ámpula entre las personas que pues tienen una relación espiritual con ciertas iglesias y con ciertos dogmas. Sí, definitivamente. Pero sí es una situación que se dio de esa manera. Cuando a esta muchacha, bueno, ya hablando así que en su juventud, pues se encuentra con esta iglesia tipo Pentecostés, vuelvo a reiterar, cuando la encuentran, y pues así como que la hacían ver a que ellos la habían salvado de esto, ¿no? Ya. Pero pues realmente era una iglesia que pues trasquilaba a la gente de su dinero, ¿no? Nos veían como eso, pues como borreguitos, ¿no? Para trasquilarlos tal cual. Entonces, esta chica estuvo marcada por este primo desde el inicio. Haciendo la prudente investigación de mi parte, me doy cuenta que precisamente es lo que pasó, es que es una invocación. Se hizo una invocación para cierta entidad que, les digo, o sea, no aseguro que haya sido Lilith o alguno de ellos, no, pero sí algún descendiente muy cercano. ¿Y cuál es la propiedad de esta, pues ahora sí que de esta entidad? Vamos a ponerlo así como el portador y el poseedor. Okay. El poseedor va a ser la entidad y el portador pues obviamente es la persona. El primo pues el portador, esta mujer fue la receptora. Ajá. Vamos a decirlo así, que el embarazo, este tipo de embarazos específicamente de este tipo de seres, son de aproximadamente 15, 20, 25 hasta 30 años. Y nunca se va a manifestar en el cuerpo de la persona. De hecho, en una mujer normal, entonces se dan estos embarazos incluso cuando hay una mujer que tiene un embarazo no habitual. La mayoría de estos embarazos el producto se muere. ¿Por qué? Por la propiedad que tienen estos seres es de drenar la vida, drenar la esencia, pues tanto de la persona como del feto, del bebé que se esté formando. Para este tipo de situaciones y para el tiempo que ella ya llevaba, ya no había una cura. De hecho, esta maestra lo que le decía es que, ¿sabes qué? Ni se va a llegar un momento en el que vas a sentir como pues tienes un parto. Dice, pero desgraciadamente ya estás muy mal. Dice, y es muy posible que pues que llegue a término tu vida. Esta mujer pues ya muy consciente también de lo que estaba pasando, le dice a la maestra, está ok, dice, pero yo lo que quiero pues es salvar mi alma realmente, ¿no? O sea, ella estaba plenamente consciente de que eso le iba a suceder, y sobre todo porque realmente ya hubo una ocasión en la que ella ya vio qué es lo que la poseía, qué es lo que la tomaba, pero también entendió y comprendió todo lo que le pasó desde que estaba niña, pues que había algo por ahí, hay algo que se le llama la última intuición maligna.
o la intuición maligna, que es cuando la persona, el poseso, la posesa o como quieran llamarle, entiende qué es lo que le está pasando, pero cuando lo entiendes porque ya está por irse. Ella pues lo comprende, me pide consejo también la maestra, pues, oye, que si tú estás más especializado en estas cosas extrañas y pues no logro entender, o sea, ¿qué va a pasar? Digo, pues lo que va a pasar es que haciendo algunos cálculos de más o menos cuando le pasó a ella, le dieron a beber y etcétera, y el tiempo que llevaba, me digo, más o menos dentro de pues una fecha específica, me digo, pues ella va a dar a luz. Pues aquí lo importante es tratar de que pues ella se vaya. Afortunadamente por ahí conocí ahí precisamente en San Luis a un padre exorcista y a un pastor también que hacía liberaciones, pero realmente ellos están dedicados a eso, o sea, son gente que está capacitada para eso. Pues les hablé, nos entrevistamos, vieron la situación también y dicen, no, sabes qué es que esto está bastante mal. Llegó la fecha aproximada, pues entre que estábamos haciendo las oraciones y la liberación, sucede un hecho muy curioso. A nosotros estar haciendo estas oraciones, pasa un lapso de aproximadamente 20 minutos en los que, según nos comenta la maestra y la hermana que también tuvo que estar ahí presente, dicen que empezamos nosotros a únicamente nos quedamos callados. O sea, nosotros sentíamos que sí estábamos hablando. De hecho, o sea, entre los tres nos veíamos y estábamos hablando, pero ellos decían que no se nos escuchaba nada, que era como si hubiera caído un silencio, y al momento de que entra este silencio, las veladoras se apagan, pero nosotros sí veíamos el cuerpo de esta mujer, y ahí fue cuando se nos revela el ente que le estaba poseyendo, y vemos cómo del vientre, sin necesidad de abrirlo ni nada, les voy a hacer una descripción muy genérica, muy burda, pero les sacan una especie de perro, pero en feto. Un feto de un perro, ¿qué? Como si fuera un perro, pero con todas las facciones de la cara de la señora, la parte sexual de una persona adulta, sí, y lo que vendrían siendo las piernas, brazos, las veces de las piernas, los brazos, como si fueran así como de un pulpo, tal cual, es un tentáculo. Esto venía dentro de una especie de, pues vamos a decirlo así, que de saco amniótico, y esta entidad se lo lleva hacia la oscuridad y ahí se pierde. Oye, ¿la entidad cómo sería? Mira, la entidad se las voy a describir. La entidad era una mujer, vamos a decirlo así. ¿Alguien ha visto, o no sé si han llegado ustedes a ver la película de Arrástrame al infierno? Ah, sí, claro. Cuando se presenta la lamia, que bueno, también la lamia es también aparece en la Biblia y es también parte de este tipo de seres. Pero no la lamia como tal, la lamia búlgara, que la puedes pues, invocar, sino es un ser ancestral, pero bastante pesado. Y bueno, era como si fuera una mujer, con el torso desnudo, alas como si estuvieran viendo una lechuza, los pies eran completamente rojos y estaban en punta como si fueran huesos. La cara la tenía completamente, era una masa, no tenía forma, no tenía una forma definida, y lo que vendría siendo el pelo era como ese peluche que le ponen a los carros. Oh, ya. Ese peluche así burdo, un peluche así como feo, y el aroma que ella tenía era un aroma almizcle. Ella cuando acerca las manos hacia el vientre de esta mujer, les vuelvo a reiterar, no se abrió, no sangró, mucho menos, pero ella sí padeció el dolor. Al momento que se lleva este ser hacia la oscuridad, se lo lleva, pues nosotros vemos que pues ella expira, da el último suspiro. Eso es lo que vimos nosotros. Lo que vieron ellos, tanto la hermana como la maestra, fue diferente, porque ellos dicen que lo único que alcanzaron a ver es cómo ella empezó a tener los dolores, las contracciones, y enseguidita de que ella tiene las contracciones, cae de rodillas su hermana, la señora que estaba acompañando a su marido, y empieza a tener un sangrado. La señora dice que pues de plano tuvo que quitarse pues su ropa íntima porque se le inflama el estómago, y arroja pues un coágulo negro,
ese coágulo, como si tomara vida, se empieza a escurrir por debajo por la habitación y por debajo de una puerta y se sale. Ellos realmente lo que nos veían, nosotros haciendo la oración, pero no veían a la entidad que nosotros estábamos viendo, y nosotros a ellos no los estábamos viendo. De hecho, no vimos lo que le sucedió a la señora. ¿Qué sucedió? Esto, pues ya para hacer un poquito más corto esto, o sea, son muchos detalles, pero para hacerlo más corto esto, ambas quedaron preñadas por la misma entidad. Oh. Y eso que les pasó es uno de los casos pues más graves de los que uno de los que he visto, de los que me he enterado, y he tenido la oportunidad de platicar con quienes primero lo han sentido, lo han vivido y quienes lo han tratado también, de, pues ahora sí que se puede decir que un embarazo, vamos a llamarlo así, embarazo, aunque como tal demoníaco está mal dicho, tiene otro nombre, pero sí es una especie de embarazo demoníaco. ¿Qué va a pasar con estos seres? Pues puede que estos seres que salieron de ahí, uno, vayan a servir de alimento para otro ser que es mucho más fuerte, o dos, que sean la nueva pues generación de estos seres. O sea que después de todo sí nacen y como cualquier niño común y corriente. Sí. Oye, y una pregunta, perdón, ¿nacen pero tienen alguna característica o algún rasgo que los distinga? Espiritualmente, o bueno, en el caso de la hermana, del ser que le sacan del vientre, no, porque ya es un demonio, es una mezcla de demonio. Ok. Ajá. De cierta forma son los que se llevan a otro plano, los jalan hacia otro plano, que es en el que tienen que estar. Uh-huh. Se supone por reglas y esto te digo, igual a lo mejor va a causar ahí por ahí en algunas personas que pues también trabajan magia y otras cosas, el cristianismo también y eso. Se supone que, como lo refiere, ¿no?, la Biblia, nos dice que los que están allá no pasan para acá, ni los que estamos acá podemos pasar para allá. Sí. Es decir, no solamente se refiere a los muertos, sino también se refiere a los demonios, a los espíritus, etcétera. Y ahí es donde entra la controversia, porque dicen, bueno, pues si no se puede ver, si no se podría acusar, ¿por qué hay tantos testimonios desde tiempos bíblicos también acerca de apariciones, de demonios, de todo esto, ¿no? Y bueno, aquí voy con todas estas situaciones. Hay reglas, pero estas reglas son reglas que muchas veces nosotros mismos o gente nos ha hecho creer que son. Tan sencillo San Cipriano, que es lo que hizo San Cipriano, las invocaciones, Salomón, y más allá de la clavícula de Salomón, porque los libros que van a conseguir tanto de San Cipriano como de Salomón, no van a encontrar las versiones fieles, y es difícil, ni yo las tengo. Y hay gente que, pues, yo, precisamente hablando de este masón, de este amigo mío, él sí tiene una copia fiel, y distan mucho de las copias que yo tengo. Aquí en este caso, pues, ¿qué sucede, no? Que se lleva, este ser es llevado a otro plano donde va a matar, y el proceso de maduración de estos demonios para nosotros va a ser como de nuestra vida terrenal, es como de 500 años. Ah, ok. Para ellos son 5 minutos. La relatividad de los tiempos entre la vida espiritual y la vida humana, que esa también es esa relatividad del tiempo también se maneja dentro de los textos sagrados y entre otros textos, ¿no? Y esa masa que sale de esta señora y se va, esa sí puede presentarse con una característica, un rasgo físico específico. ¿Por qué? Porque eso que salió de esta señora vamos a decirlo así, que es un residuo de lo que es propiamente un ser de esta índole, uh-huh, un demonio de esta clase. Y ese seguramente se fue a esconder o se fue a meter, se le fue a meter ya sea a una mujer embarazada, a un recién nacido o a un adolescente. Yeah. ¿Y qué les caracteriza a estas personas? Para empezar, son severamente religiosos. Bueno, van a decirnos que yo conozco mucha gente, pues así, pero son gente tan religiosa que te dice que te puede hacer una imposición de manos y te saca un demonio. Tienen otra característica muy en general, sí, pero su peculiaridad es que siempre, de hecho incluso antes de que se ordenen a lo mejor en las iglesias evangélicas o de esta clase, desde niños ya te hablan de textos sagrados y son gente que tienen un poder de convencimiento brutal.
A lo mejor está muy difuso, muy vago, pero sí les puedo yo documentar acerca de que hace aproximadamente también entre 10 y 15 años se hizo muy famoso por allá por República Dominicana y Panamá y eso, el caso del niño predicador, el niño que decían que desde que nació conocía los textos sagrados, era capaz de hacer milagros, y era un niño de 5 o 6 años. No, yo creo que tiene más, porque todavía ni siquiera la plataforma de YouTube existía. Era otra plataforma, eran otras plataformas, y se había hecho muy famoso por allá, porque decían que era el niño milagro, porque incluso hacía imposiciones de manos y ordenaba pastoras, y por ahí incluso se llegó a decir que este niño atraía tanta gente que a los, te digo, 5, 6, 7 años, él ya tenía por ahí una fortuna de 15 y 25 millones de dólares. Uy. A ese joven sí hubo, digo joven, porque para cuando de alguna forma cometió un error, y el error era que embarazó a varias de sus feligresas. El niño, porque no era un niño como tal, era un enano. Ah. O sea, en la edad tenía 7 años, pero el físico era de un varón con problemas de crecimiento. Sorpresa. Pero toda la información, y de hecho vivía la mamá. O sea, esto se indagó al fondo de que realmente, pues, era un, o sea, en la edad coincidía, era un niño, pero el cuerpo era de un hombre. Entonces, les digo, no les digo que desconfíen de todas las iglesias, no, porque tampoco tengo yo la verdad absoluta, ni mucho menos, pero sí hay ciertas características que inclusive este tipo de demonios son los que de alguna manera están encargados de tentar a las gentes que están más atraídas hacia, tienen su servicio es 100% puro hacia Dios. Hablando, y aquí ya vamos a entrar en temas santos. Para los que no creen en los santos, pues gente que, apóstoles, incluso hablamos de eso, que fueron tentados. O sea, imagínense aquí de quiénes estamos hablando. Sí, claro. Así es, hermano. Y pues les digo, faltan muchos detalles, no quiero entrar tanto en ello, porque sí, o sea, faltan cosas que sí fueron muy pesadas. Y digo, es algo que me gustó contarles a raíz del relato que escuchamos de esta radio escucha. Sí, ajá. Efectivamente, caray, pues sí, estuvo muy fuerte desde el principio todo lo que nos contaste, amigo Javier. Y bueno, unas últimas palabras para cerrar la sesión. Pues más que nada, aquí no tendré como tal una palabra, porque sí está un poquito fuerte el tema. Sí me gustaría mucho hacerles hincapié en que tengan mucho cuidado con sus seres queridos, con sus niñas, con sus niños, que también ustedes tengan mucho cuidado, no se dejen enredar de las religiones. Todos y cada uno de nosotros sabemos hasta qué punto es una religión y hasta qué punto nos están estafando. Digo, todo tope en el dinero es lo último. Total, pues ya me estafaron, etcétera, me quitaron dinero, incluso a mí me ha pasado. Ya por ahí, hermanito, tiene por ahí una situación que platiqué hace un tiempo, de que pues o sea, a mí me estafaron, me llevaron a hacer un trabajo, no me pagaron, me quedé un mes por allá perdido en Yucatán. Pues ya tienes colmillo, imagínate. Sí, o sea, tener mucho cuidado más que nada con eso. Y esto les digo, pues, sobre todo por los niños, y que la gente no se enajene con la religión, porque pues pasan cosas que muchas veces pasan a nuestros ojos, pero nosotros lo vemos, que eso sí, pues, está bien. Sí. Y pues ya como último, ya haciéndole la respuesta a una suscriptora que me contactó precisamente, y hablaba acerca de eso, ¿no? De los hechizos, ¿no? Se lo voy a responder a esta suscriptora, no le doy el nombre, pero ella va a saber quién. No, amiga, el hecho de desear profundamente y meter en un frasco con una moneda y una fotografía a tu ex marido, eso no lo va a matar, y mucho menos le va a quitar que ande de canijo. No, quítense esos mitos. No, realmente una brujería, una hechicería de alto grado para lastimar a una persona tiene más cosas. Sí, hay muchas limpias, sí las pueden practicar, hay muchos abrecaminos, sí las pueden practicar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es fe. Pero para tratar una situación de ese tipo y que realmente te dé un resultado, no. Es como te platicaba hace unos días, hermanito, acerca de una situación.
¿qué estás dispuesto a ofrecer? Exacto, O sea, ¿qué quieres ofrecer? ¿Qué tanto estás dispuesto a pagar? Y no me hablo en el sentido económico, sino a nivel personal, a nivel espiritual. ¿Qué tanto estás dispuesto a ofrecer? Pero ese ya es tema para otro día. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, mi estimado Javier Torres. Un abrazo hasta allá, hasta México. Que pases buenas noches. Buenas noches, Armandito, y pues un saludo y un agradecimiento a todos por escucharme y a ti, Armando, por abrirme el espacio. Gracias, como siempre es un espacio abierto para todos. Amigos, buenas noches, cuídense mucho. Los veo en un relato más aquí en este canal, Obsesionado con el Terror.